Muy buenos días a todas, a todos. Perdonad el pequeño retraso, pero bueno, eso también nos ha dejado llegar con un poquito de más calma que primera hora, aunque es una hora amable o lo suficientemente amable. Bueno, yo voy a tomar la palabra muy poco tiempo, pero es verdad que tomar la palabra implica pues dar también, ¿no? Y lo primero es dar las gracias en nombre de la Asociación Andaluza de Sociología a las dos facultades que se han implicado en la organización de este encuentro y a los dos departamentos de sociología de ambas facultades que también apoyan este encuentro, pero sobre todo a vosotras y a la gente que me acompaña en la mesa por la respuesta y por estar dispuestos a tomar la palabra, ellos sí, ellas sí, vosotros espero que también, en torno a la sociología. Y aquí yo, por decir nada, solo voy a reivindicar una palabra o un tipo de palabras que es verdad que son poco reconocidas, ¿no? Que son las preposiciones. Son palabras humildes que nos ayudan a conectar unas cosas con otras, pero que pasan casi siempre inadvertidas, ¿no? Y vamos a poner el foco en las preposiciones y sobre todo en la preposición que une el nombre del evento, ¿no? Encuentro de estudiantes y docentes y encuentros de profesionales. La preposición de, bueno, pues está bien, ¿verdad? Porque eso, la decimos mucho y nos conecta muchas cosas. Pero vamos a cambiarlo. Precisamente las mesas de hoy, particularmente esta primera, es una mesa donde la preposición de la podemos dejar a un lado y si hablamos de profesionales, pues hoy sería un encuentro con profesionales. Hoy venimos a encontrarnos con profesionales de la sociología y si atendemos al hecho de que la mayor parte de las personas que estáis aquí sois estudiantes, pues la preposición por la que podemos sustituir el de es para, ¿no? Es un encuentro para estudiantes con profesionales y, oye, ya puestos a poner preposiciones, y la palabra sociología, pues sería un encuentro por la sociología. Así que con los profesionales, que no voy a presentar simplemente sus nombres, porque la idea también de esta primera mesa es que sean ellos, que sean ellas quien se presenten y os cuenten su vivencia del tránsito entre la finalización de los estudios y lo que ahora son profesionales con carrera, bueno, no le voy a poner calificativos ni preposiciones, ¿vale? Así que con Lucía, por el orden en el que van a intervenir, Lucía, Carmen, Jonay y Adriana, os dejo, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo y eso, con profesionales, para estudiantes y por la sociología. Me ha quedado hasta bien, ¿no? Lo de las preposiciones. Muchas gracias. Lo hemos visto allí en directo en nuestro programa y esto está muy, se ve muy metida en las letras, sí. Entonces he venido a, no podemos, sí, 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 vale. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a la Asociación Andaluza de Sociología por invitarme a participar. Para mí esto es mi casa, es mi facultad y donde empecé y prácticamente acabé todos mis estudios, así que me hace mucha ilusión volver a lo que yo siento que es mi hogar y de donde parto. Cuando me invitaron a participar, cuando me planteé qué decir, tuve el enfoque de qué me hubiera gustado que me dijeran a mí cuando estaba de estudiantes y que no me dijeron. Así que he hecho una presentación para guiarme con ese enfoque en todo momento. Uy. Voy a hacer cuatro partes de la investigación. Lo primero es pues un poco presentarme de por qué me decidí a especializarme o a dedicarme a la investigación, cómo la universidad puede ser el camino a la vida laboral y no la puerta, y otros recursos
que os sirvieron, teniendo en cuenta una serie de recomendaciones que a mí me sirvieron y cosas que no me sirvieron para que vosotros, si queréis, podáis aprender de mis errores. La primera es por qué elegí la investigación. Yo cuando llegué a la facultad o cuando decidí hacer ciencias políticas en la administración, llegué seguramente como muchos de vosotros pensando que el mundo estaba mal y que había que cambiarlo. Pues con un componente activista de hay que cambiar las cosas y me gustaría militar o hacer activismo para ello. Cuando hice mis prácticas, realicé mis prácticas de intervención y descubrí la investigación gracias al TFG. Para mí, hasta que no hice el TFG, realmente no supe qué era la investigación ni en qué consistía. Cuando hice mi TFG, y gracias a mi tutor, que es Manuel Trenzado, que además es profesor de esta facultad, él fue el que me abrió un nuevo mundo para mí totalmente desconocido. Y yo me acuerdo que en nuestras primeras reuniones de tutoría le preguntaba, pero la investigación no es algo de ciencias de la salud o de ciencias tecnológicas, o incluso esto da para comer, me puedo dedicar a ello y puedo vivir de ello. Así que a partir de ahí y de hacer mi TFG, me planteé la universidad como el comienzo de la vida laboral. Os planteo estas dos imágenes con dos puertas. Yo al principio, cuando estaba en el grado, pensaba que la universidad era las segundas escaleras, que es escalar escaleras hasta que la puerta se te abre hacia el mundo laboral. Y en el máster descubrí que no, que la universidad es la puerta para entrar a las escaleras del mundo laboral, que parece sencillo, pero yo por lo menos no lo entendí así. Cuando descubrí la investigación dije, me quiero dedicar a ello, pero quiero formarme para ello. Así que hice el máster universitario de problemas sociales, que además es un máster de esta facultad, y decidí especializarme en investigación. Ese máster tiene dos partes, intervención e investigación. Y yo decidí hacer todas las asignaturas de investigación. Os pongo dos cosas clave que para mí supusieron esa puerta y es realizar mi TFG, o sea, mi TFM, perdón, y un proyecto que nace de Taraceas y del centro en el que se llamaba Junior Sociology Lab, que era un proyecto en el que a estudiantes de grado y de máster de ciencias sociales, especialmente sociología, nos proponían un proyecto en el que hacíamos proyectos de investigación y lo llevábamos a cabo en todas sus fases y una serie de profesores nos enseñaban formas y partes para construirlo. Era como un proyecto para especializarnos más. Para mí esas fueron las dos piezas clave de mi trayectoria académica en la última parte. Primero, mi TFM lo asumí como mi primer pequeño gran proyecto de investigación y así me lo tomé porque nunca me había enfrentado a ello. Sí que os quiero decir que cuando estéis haciendo vuestro TFG o vuestro TFM, no cuando estéis a medio, sino al principio, si no os gusta el tema, si no os apasiona, si al final veis que no, cambiar. Yo cambié a mitad de realizar, llevaba un poco de TFM y dije, yo no me veo haciendo un TFM de estas características de este tema. Quiero hacer algo que me guste y que me sirva a nivel profesional de aprender una línea de investigación. Así que a mitad cambiar. Y luego también me hubiera gustado que me dijeran, tienes que tener afinidad con tu tutor. Es muy importante que os guste la forma de trabajar de vuestro tutor, que vaya en la línea vuestra, no de investigación, sino también de cómo entendéis la colaboración y el trabajo. Que tengáis buena sintonía no significa que sean malos profesores, sino simplemente tenéis que tener sintonía con ellos. Hay con profesores igual que en la vida real que tienen más afinidad u otra. Entonces, a mí me hubiera encantado que me dijeran antes de elegir o el TFG o el TFM es dos cosas. Elige un tema que te guste y elige un tutor que sea afín a tu forma de trabajar, porque seguramente sea la única forma de que os guste y de que os apasione y que os sirva para vuestra vida laboral. Y segundo, mi primer acercamiento a la investigación social aplicada era el proyecto que os contaba. Yo lo conocí gracias a Taraceas, que fue quien a mí yo contacté con ellos para hacerlo y fue mi primer acercamiento a la investigación social aplicada, que hasta el momento realmente no sabía lo que era. Esos fueron mis dos grandes hitos, por decirlo de alguna manera, en mi último año académico. Y sí que os quería decir como estudiantes que forméis parte de todas aquellas cosas que os gusten y que os interesen. O sea, cuando se os proponga la posibilidad de hacerlo, sacar tiempo, son vuestros años de formación, intentad atrapar todo lo que podáis y os podáis llevar como aprendizaje. Porque nunca sabes dónde está tu oportunidad, ni nunca sabes qué vas a aprender y qué puerta se te va a abrir que no conocías.
Después de esas dos cosas, me gradué, terminé el máster y dije, por fin me he graduado, pero ¿ahora qué? Y veía mi vida como eso, como un reloj al contrarreloj de acabo el máster, tengo que empezar a trabajar, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Y me hubiera gustado que en ese momento alguien me dijera, no lo veas como una carrera a contrarreloj tu último año de máster. Asúmelo, míralo como un camino de oportunidades que te van surgiendo y a lo largo de ese camino a lo mejor encuentras una que te sirva. Pero no lo veas a contrarreloj, porque eso a veces hace que elijamos decisiones en un primer lugar que a lo mejor no es lo que nos gusta, pero es como, hago esto por no quedarme con nada. Cógelo todo y decide lo que realmente te guste. Terminé el grado, o sea, terminé el máster, perdón, me gradué y empieza nuestra transición a la investigación novel. Aquí os voy a dar una serie de recomendaciones que sí que me han servido y como un profesor de esta facultad que dice lamentaciones, pues yo he preferido poner aprendizajes, pues aprendizajes y lamentaciones de cosas que me equivoqué. Cuando terminé la carrera me decían, oposita, hazte funcionaria, tienes una vida estable, un sueldo para toda la vida está muy mal, hazte funcionaria. Y yo decía, pero yo quiero trabajar en investigación de ciencias sociales. Y entonces, si no eres funcionaria y quieres investigación, pide la FPU, a la tesis doctoral y a vida laboral académica. Eran esos dos grandes hitos donde me movían, o sea, donde se me movía. Y yo decía, pero yo no quiero ni opositar ni hacer vida académica. Realmente no es lo que quiero. Y entonces me decían, pues no hay trabajo, es precario, no es estable, no tiene salidas, te va a servir estar paro. O una frase que siempre me decía mi familia, pan para hoy y hambre para mañana. Así que caí en la presión social y me hice opositora a jornada completa durante 6 meses de contrato. Y yo decía, ay, a mí esto no me gusta. Lo primero era estudiar puro y duro, estaba claro, pero cuando en la academia me decían el trabajo real, decía, uff, a mí esto no me decía. Y yo me veía como esa primera imagen, entonces me decía, sí, sí, son años de esfuerzo, es un sacrificio que tienes que hacer para llegar a lo que quieres realmente, y decía, pero, ¿y si no me gusta? ¿No? Y me sentía como esa segunda imagen de yo llorando y todo el mundo señalándome, estás haciendo bien, pero yo sentía que no era mi lugar. Así que llegó mi gran llamada y además como a veces las cosas pasan como pasan y de la forma en la que nunca te esperas y en cuestión de 2 semanas aparecieron las dos llamadas que para mí fueron mi transición a la vida laboral. Primero me llamó mi tutora de TFM, que es Ainhoa Rodríguez, que también es profesora de esta facultad, para proponerme formar parte en una investigación con ella, con la profesora Lola Martínez Lagos y con la profesora Mar Venegas. Y muy seguido me llamó Inma Montero, que es parte del equipo de Taraceas y ahora mi jefa, para proponerme o decirme que si me apetecía formar parte del equipo. Fueron como dos cosas, pasé de ser opositora a jornada completa diciendo yo no me veo toda la vida haciendo esto, a decir, jo, se me abre una oportunidad que jamás me esperé y que era lo que siempre había querido, aunque nadie me apoyó. Así que nadie me apoyó en esa decisión, muy poca gente me apoyó, la verdad. Y entonces me planteé que la vida comienza muchas veces y que prefería intentarlo y apostar por esa nueva vía que nadie conocía a quedarme con las ganas de qué hubiera pasado o quedarme siendo funcionaria toda la vida de algo que no me gusta. Porque si algo he aprendido en mi corta trayectoria laboral es que levantarte todos los días sin ganas de trabajar es una verdadera tortura, porque pasamos mucho tiempo trabajando, casi más que cualquier otra cosa, porque trabajamos de 5 de 7 días que tiene la semana. Entonces, hay que trabajar, está claro, pero hay que trabajar en algo que por lo menos te motive o te ilusione, porque si no, seguramente nunca consiga ser feliz. Llega mi primer proyecto, que es el que me abre las puertas a la vida laboral, que forme parte del proyecto y del equipo del diagnóstico social de la infancia y adolescencia de Granada, que es el que dio pie al cuarto plan de infancia y adolescencia, junto con el Observatorio Sociológico de la Facultad, Caraceas y el Ayuntamiento de Granada. Y ahí es cuando descubro realmente lo que me gusta y que a mí jamás me dijeron que existía, y es la sociología en el ámbito privado. Siempre creí que no había vida más allá de la tesis doctoral y descubrí que sí. No sé si alguno de vosotros sabe esa posibilidad, pero para mí era nuevo.
y entré a trabajar como parte del equipo de Taraceas, que es mi otra gran casa. Para mí esta es mi primera casa y Taraceas es mi segunda casa, sin orden de importancia. Es donde he conseguido descubrir a qué me quiero dedicar y qué es lo que me motiva. Descubrí la consultoría. Taraceas es una consultora de investigación de sociología aplicada y es otra forma de hacer sociología privada fuera del ámbito universitario. En la sociología al servicio de la sociedad del ámbito privado, en el que tenemos diversidad de proyectos, diversidad de tareas, haces una gestión integral de proyectos, entonces conoces todas las fases del proyecto, tienes dinamismo, te haces una profesional integral porque habrá fases que se te den mejor, otras que se te den peor y otras que te gusten más y otras que te gusten menos, pero como la vida misma. Pero formas parte de todos ellos y a todas y todos ellos conoces como profesional. Y sobre todo para mí una de las cosas que más valoro es el trabajo en red, la profesionalidad y el equipo. Es una consultora en el que el equipo es uno, no vamos por formas diferenciadas, que era lo que muchas veces en mi etapa académica no me gustó. Por último, cuando me preguntaban, pero entonces a ti qué te gusta, si no te gusta la oposición, no te gusta la FP, en la tesis no te gusta nada. Y entonces ahora digo, pues esto sí que me gusta, ya he descubierto lo que me gusta. Así que por mi parte solo quería deciros que, para terminar, que os animéis, que os arriesguéis a todo lo que os gusta, que tengáis claro que el mercado laboral a día de hoy es complicado, pero como en todos los aspectos y en todos los trabajos, y que siempre os movéis por las cosas que os gustan y no por lo que socialmente os diga, porque más allá de la vida académica, del máster y del TFG y de la universidad, hay vida profesional y podéis haceros perfectamente profesionales de la sociología. Así que por mi parte, muchas gracias y espero que algo os haya servido. Pero como... Muchísimas gracias, Lucía. Y directamente, Carmen, tienes la palabra. Hola, yo soy Carmen Medina y soy egresada de la Universidad Pablo de Olavide en Sociología y Ciencias Políticas. Y bueno, ahora mismo trabajo como investigadora freelance en consultoría, facturándole a consultoras, a grupos de investigación de la universidad y a instituciones públicas. En mi caso, bueno, voy a contar un poco cosas que a mí me sirvieron para insertarme al mundo laboral y para seguir transitándolo en estos 4 años que llevo en él desde que acabé la carrera. En mi caso, insertarme al mundo laboral fue relativamente fácil, ya que hice unas prácticas con Tarateas, con Inma también, en las que luego tuve la oportunidad de que me contrataran. Y creo que una de las cosas que me sirvió para insertarme laboralmente fue tener un marco claro de las opciones que había. Este marco que os voy a contar realmente no es exhaustivo, ya lo veréis cuando, por ejemplo, venga el compi que se dedica a otra cosa totalmente distinta, pero sí era el marco de las principales opciones que yo veía, ¿no? Estaba por un lado la academia, investigación académica, que si te gusta la investigación como así muy rigurosa, es genial. Pero claro, es muy difícil acceder. Si te dan una FPU, qué fantasía, tu primera inserción profesional va a ser desarrollando tu propio proyecto de investigación, pero claro, ¿quién puede acceder a ella? Luego estaba el ámbito del tercer sector y la cooperación, que también es un ámbito en el que hay muchas prácticas seguramente vinculadas a la universidad y también es un ámbito chulo. Como gran pro de este ámbito está el tema de que trabajas en proyectos integralmente y muchas veces ves el resultado material de tu trabajo, lo cual es muy gratificante, pero es un ámbito en el que no haces investigación, haces coordinación de proyectos, gestión de proyectos, puedes viajar, puedes conocer muchas cosas, pero si te gusta investigar, puede que no sea el sitio en el que más te realices profesionalmente. Y luego está la consultoría, que bueno, no voy a extenderme mucho porque ya la compañera os ha contado. Entonces, bueno, como conocer este marco de opciones me sirvió para saber que la consultoría era el sitio en el que más posibilidades tenía de empezar y de empezar un poco a crecer profesionalmente. Mi inserción fue parecida a la de Lucía, porque cuando acabé la carrera hice las prácticas en Taraceas y en septiembre de ese año me llamaron tanto Inma como mi tutora del TFG para ofrecerme un proyecto. Finalmente se llegó a un acuerdo de que el grupo de investigación le hacía ese encargo profesional a la consultoría y Taraceas me contrataba. Entonces ahí empecé y 6 meses después llegó la pandemia y me quedé en paro.
y tuve que volver varios meses a casa de mis padres. Pero luego ambos me volvieron a llamar y pude seguir. Entonces, bueno, creo que tener claro lo que quería, que era trabajar en ese momento y cómo acceder a eso, me sirvió mucho para empezar. Otra cosa que me ha servido mucho y de la que me he ido dando cuenta en realidad a medida que he ido avanzando, ha sido el tema de tener una red profesional, ¿no? Tener una red profesional creo que en cualquier sector es muy importante, pero en lo social realmente es muy relevante. Emprendemos proyectos juntas, nos pasamos trabajos, nos avisamos de oportunidades y eso es clave. Y creo que es una cosa que cuando estudiaba no era consciente de que podía empezar a construirla en la propia universidad. Si sabéis más o menos qué os interesa, es la cooperación, el tercer sector, la investigación más académica, sed ultra pesadas, buscad a los profesores de la facultad que sepáis que tienen vinculación con alguno de esos ámbitos y acribilladlos a correos electrónicos. De verdad, que es un lugar muy común, pero el no ya lo tenéis. Ser pesada funciona. Vas a tener que tirar 10 anzuelos para que para pescar 2 peces, pero de verdad que ser pesada funciona y te ayuda a construir esa red profesional que te va a servir. Luego también esa red profesional muchas veces, como pensamos que está en gente que ya está súper colocada, ¿no? Con una trayectoria muy consolidada, pero a mí una parte de la red profesional que más me ha servido para trabajar es la de propios compañeros de la facultad o gente que he conocido incluso en otros ámbitos. Y esto me lleva a la otra cosa que me ha servido mucho para continuar recorriendo al mundo laboral, que es el no dejar de formarte. Y no solo en la formación formal reglada, ¿no? No se trata solo de que hagas un máster y tal, sino de participar y formarte en todo tipo de cosas. Al final creo que esas cosas te aportan un gran valor como profesional, participar en militancias, en asociaciones, incluso en actividades que parezca que, bueno, que no tienen mucho que ver, eso también te ayuda a conectar con muchas personas que pueden formar parte de esta red personal y profesional y también a adquirir un montón de competencias que te van a servir en el trabajo. Si has militado en un partido, si has participado en una asociación, al final tienes un montón de competencias a la hora de organizar proyectos, coordinar cosas y eso es lo que realmente te va a servir en muchos de los trabajos que puedas tener. Y, y bueno, o sea, yo no me voy a extender mucho más, pero para finalizar, me gustaría deciros la otra cosa que es una cosa que yo me digo mucho a mí misma también a día de hoy, que es que bueno, que estamos compitiendo en un mundo injusto en el que no hay una igualdad real de oportunidades. Estamos compitiendo por trabajos escasos con gente que tiene muchos más privilegios que nosotros, que ha podido estudiar inglés yéndose a Inglaterra a los veranos, que puede quedarse en una ciudad sin tener que pagar el alquiler porque tiene un piso heredado, que ha podido hacer unas prácticas en la ONU, en la Unión Europea, porque su familia le puede pagar estar fuera un año sin ingresar dinero, y que eso muchas veces nos hace ver que otras personas llegan antes y más lejos que nosotros y es súper frustrante, ¿no? Como que nos planteamos, tío, ¿y por qué yo no llego? ¿Es que yo no valgo? ¿Es que el problema soy yo? Bueno, pues realmente lo que os quiero decir así un poco para finalizar es que eso nunca os haga menos valoraros, el problema no sois vosotras y que eso no os haga dejar de intentarlo y dejar de luchar por lo que queréis. Vuestra oportunidad va a llegar, puede que llegue más tarde, pero al final va a acabar llegando y vais a poder demostrarle a toda la gente lo que valéis. Entonces, cuando os sintáis en esa situación de injusticia, de verdad, nunca os minusvaloréis. Que eso solo os sirva para seguir luchando y para seguir luchando por una justicia social de verdad y una verdadera igualdad de oportunidades. Y lo voy a dejar aquí porque, bueno, luego en realidad me gustaría que hiciera preguntas y tengo varias preguntas que lanzaros, así que ya le cedo la palabra a mis compis. Muchas gracias. Pues nada, cedida la palabra te queda, Jonay. Muchas gracias, Carmen. Sí, adelante. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, pues yo soy Jonay y soy un antiguo estudiante de esta facultad. Y bueno, vengo a contar un poco mi vivencia una vez que terminé los estudios y bueno, como han dicho las compañeras de puta madre, realmente es que te ves con una mano adelante y otra atrás cuando sales de la facultad, ¿no? Y eso, pues a mí también fue lo que me pasó.
Bueno, mi historia, tampoco voy a contar toda mi historia, pero yo tuve un cambio muy radical y fue que me enteré de que iba a ser padre y me pilló aquí estudiando, bueno, estudiando no, ya había terminado la carrera, pero me pilló en la facultad ese día y eso cambió por completo no solamente mi futuro y el de mi familia, sino también cambió por completo mi destino, ¿no? Y mi orientación hacia el mundo laboral. Soy de los que piensan que los estímulos personales, las vivencias personales, estimulan, valga la redundancia, el enfoque que tenemos hacia la consecución de objetivos, ¿no? Y claro, cuando te ves con una noticia como esa y ves que estás trabajando de forma precaria, dando clases de fútbol, de tenis, de cosas así un poco, esos trabajillos que buscamos cuando somos estudiantes, pues dices, ostras, esto no me va a permitir a mí seguir creciendo, ¿no? Y entonces, pues me gustaba mucho la comunicación. Yo no hice el TFM, soy de los que venían de la antigua modalidad, de la licenciatura, y no tuve la suerte, vamos a decirlo por suerte, entre comillas, de hacer el TFG. Pero aún así, mis curiosidades dentro del mundo de la sociología, siempre que estudiaba y demás, pues estaban relacionadas con el tema de la comunicación de masa, el estructuralismo, el consumo y demás. Y entonces, pues investigué mucho sobre eso, hice algunas tesis sobre temas de medios de comunicación y demás y acabé trabajando en comunicación a nivel profesional, ¿no? Sin comerlo ni beberlo. Empecé trabajando para una empresa, para una agencia de publicidad de comunicación que estaba en Almería y me dieron mi primer teletrabajo cuando no existía el teletrabajo, pero ahí ya teletrabajábamos también, por email y demás. Y descubrí que para mí eso me gustaba mucho, ¿no? Al final la publicidad se trata de algo que, como ha comentado la compañera al principio, veníamos a la universidad con unos valores un poco de cambiarlo todo, ¿no? Que todo se cuestionaba, todo tal. Y al final, bueno, la publicidad, que es a lo que me dedico profesionalmente ahora, pues bueno, es una forma también de cambio, ¿no? Propone una, propone una metodología que se basa 100% en nuestros hábitos como sociedad, ¿no? Y propone una solución a muchos problemas realmente, ¿no? Todos compramos, todos vendemos, la venta, quitado el sesgo negativo que pueda tener, la venta la hacemos todos. Cuando hacemos una entrevista tenemos que vendernos, bueno, en fin, son problemas y se presentan soluciones. Todo está evolucionando hacia un modelo de consumo en el que cada vez se respeta mucho más el medio ambiente, se tienen en cuenta valores. Bueno, la publicidad en todo eso ha hecho un cambio radical en los últimos años. Y bueno, pues aprendiendo de sociología y teniendo en cuenta los estudios que hemos adquirido en la universidad, pues también es un camino muy importante bueno, es otra perspectiva desde la cual podéis enfocarlo a que podáis aplicar ese conocimiento en temas de mercado, ¿no? Directamente, en temas de venta, de consumo y todo eso. A mí en ese sentido Lola me inspiró muchísimo una de las asignaturas que impartía de la sociología del consumo y me gustó mucho. Y entonces, pues de ahí también cogí bastante inspiración. Lo que os aconsejo es que no somos, o sea, no somos menos ni más que nadie, nadie es menos ni más que nadie. Todos tenemos las mismas oportunidades. Yo fundé mi propia empresa, no, me emplearon anteriormente, pero fundé mi propia empresa y me lancé a un abismo que, bueno, se me vino encima todo y fue súper complicado. Pero ya os digo que yo no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada. Yo os puedo asegurar que partí desde cero. Eh, Conté con la colaboración también de mi socio, actualmente sigue siendo mi socio, nos juntamos dos personas y decidimos pues encender los ordenadores y ver qué hacíamos, ¿no? O sea, simplemente, yo además soy partidario y creo que uno de los mejores consejos que os puedo dar aquí hoy es que el dinero compra tiempo. Bueno, no sé si habéis visto la película de Time y demás, pues bueno, ya muchos entenderéis que el dinero lo que paga es el tiempo para fabricar algo, el tiempo para pensar en algo, el tiempo para investigar en algo. Al final, decir no hago esto porque no tengo dinero, también lleva implícito el no hago esto porque no quiero dedicarle tiempo, porque realmente si inviertes tiempo,
pues es lo único que yo, por ejemplo, es lo único que tenía. Y nada, pues que sepáis que en aquello que os motiva y en aquello que os gusta, pues dedicarle tiempo, si no tenéis dinero, y si tenéis algo de dinero, pues vais a recortar un poco el proceso, ¿no? ¿Qué más quería deciros? Nada, animaros mucho a equivocaros 20.000 veces, a permitiros, como he dicho también, no sé si ha sido una u otra, pero creo que lo han comentado, permitiros los errores. El camino se hace andando. O sea, esta investigación no me gusta, bueno, pues voy a entrar y voy a colaborar, voy a ver qué puedo sacar de aquí, ¿no? Y una vez que hayáis cometido muchos errores y os hayáis metido en cosas que no os gustan, otras que sí, otras que tal, pues solo de esa forma podréis ir descubriendo hacia dónde os podéis ir enfocando. Así que, pues, esta es mi trayectoria. No voy a robar más tiempo de mi compañero. Muchas gracias. Pues sin más dilación, Adriana, tienes la palabra. Muchas gracias, Jonay. Ay, hola, ¿se escucha bien? Sí. Vale. Bueno, hola a todas y a todos. Yo soy Adriana, soy egresada de la UCO, también hice el doble grado de Sociología y Política. Y bueno, a mí como que todavía me impacta un poco estar aquí, digamos, como dando consejos sobre la vida profesional que viene después de los estudios, porque personalmente mi trayectoria profesional ha sido muy corta, pero muy errática y muy ecléctica, ¿no? Yo al final, bueno, ya mis compañeros os han expuesto, digamos, como varios sectores, ¿no? Los que podéis dedicar a la investigación, pues ya sea en la universidad o sea una investigación social aplicada en el ámbito de la consultoría, el tercer sector y luego también, pues, la aplicación de la investigación social en otro tipo de sectores, ¿no? Como puede ser la publicidad o la investigación de mercado. Y bueno, yo personalmente al final, entre unas cosas y otras, he ido tocando un poco de todo, de todos esos ámbitos, ¿no? Y además la manera de la que he llegado uy, perdón, que estoy súper nerviosa. La manera en la que he ido moviéndome de un ámbito a otro realmente fue un poco como por cuestión de azar o de suerte. Yo cuando terminé la carrera, en aquel momento no quería saber nada de la universidad. Yo estaba como completamente desencantada, a mí me daba igual trabajar de lo que fuera, me puse a trabajar de otras cosas mientras me permitiera pues hacer lo que en ese momento quería, que era vivir independiente, viajar me venía bien. Ahora, ¿qué pasa? Me di cuenta de lo que comentaba Lucía, que levantarte todos los días para hacer algo que no te gusta, pues es muy duro, ¿no? Entonces, claro, ya llevaba a lo mejor un año que el resto de mis compañeros, pues en las prácticas profesionales que habían buscado, las prácticas curriculares, perdón, que habían buscado, pues ya se habían buscado unas prácticas para orientarse o que les sirviera de esa puerta al mercado laboral, eh, ya habían empezado a hacer pues voluntariados o otras prácticas extracurriculares y yo me veía como que, claro, ya digamos como que había roto ese camino lineal que nos lleva desde la universidad a el despliegue de la carrera profesional. Entonces, claro, estaba como muy perdida, pues lo que yo hice fue buscar becas, como becas, cursos, formaciones que me permitieran pues tener como cierta práctica o cierto contacto ya con las aplicaciones de la sociología. Y lo primero que hice, a mí me dieron unas prácticas para hacerlas en una embajada española en el extranjero. Ahí de repente esas prácticas, que tampoco me gustaron nada el contenido de las prácticas, conozco el mundo de la cooperación y me empiezo a interesar. Yo no tenía absolutamente ni idea de qué era eso, ¿no? Sabía que había ONG, pero no sabía ni cómo funcionaba, ni las redes que se tejían, ni cómo se hacía una intervención, ni nada, porque al final en la carrera, por lo menos en mi experiencia en aquel tiempo, era simple y llanamente investigación. Si no, parecía como que no tenías ningún tipo de salida. Entonces, bueno, pues empiezo a ponerme en contacto con ese mundo de la cooperación, algún par de formaciones que me enteré, que me fui enterando, me fueron comentando amigas y demás. Y claro, ahora llega también el momento de, vale, yo tengo una formación en sociología y ciencias políticas y ahora de repente como que me quieren insertar en un ámbito que me faltan ciertas competencias, ciertas herramientas, ¿no?
Pues al final ahí, ¿qué fue lo que hice también? Digo, bueno, pues si me gusta el tema de la cooperación, que se mueve principalmente por ONG, pues voy a hacer ciertos voluntariados para conocer cómo funciona desde dentro, ir conociendo gente, lo que comentaba antes Carmen de la red profesional es muy importante y como aún así veía que no tenía me seguían faltando ciertas herramientas, ciertas competencias, pues decidí meterme a estudiar un máster que estuviera relacionado pues con ese ámbito, ¿no? Ya en ese máster, por ejemplo, en mi caso, uno de los elementos que fue muy importante a la hora de decidir qué máster hacía era el que tuviera prácticas, ¿no? Al final, las prácticas son muy buena palanca, muy buena palanca para abandonar, digamos, como nuestro rol de estudiante, de alumno y empezar a desenvolvernos laboralmente, ¿no? Pues ahora, haciendo las prácticas de cooperación y haciendo el trabajo que hacían las técnicas de proyecto dentro de la cooperación, veo que la cooperación no me gusta tanto, que lo que más me gusta es la investigación social aplicada a esos diagnósticos que se iban a hacer dentro de la cooperación, ¿no? Y claro, entonces ahora era un poco como otra vez vuelta a empezar, como bueno, y eso, ¿no? Como, ¿y ahora qué hago? Adrián, otra vez cambiando, céntrate, por favor. Bueno, pues al final, eso como que me di cuenta y también de manera casual, en una de las ONG que yo hacía voluntariado, a la hora de participar en un proyecto que estábamos hablando como cada voluntaria de qué podíamos aportar nosotros al proyecto en concreto, y le digo que bueno, que yo creo que lo que más puede aportar es en la investigación, que soy socióloga y es lo que sé hacer, ¿no? Y, y bueno, me comentan que en el proyecto que estábamos llevando en aquel momento, que en verdad para el diagnóstico no hacía falta porque eso ya se le habían encargado a una consultora. Claro que para mí las consultoras en aquel momento lo tenía súper asociado pues, con grandes proyectos, diseño de políticas públicas o algo así. Entonces me quedo con el nombre, cojo, lo busco en Google y miro el correo electrónico, cojo, le mando mi currículum, una carta de presentación y mi sorpresa es que me contestan. Y entonces me contestan, me hacen una entrevista y ese es el primer trabajo que tengo realmente como socióloga, ¿no? Y en la consultoría, que claro, yo era una cosa que absolutamente para nada me lo esperaba, ¿no? Y bueno, estuve un tiempo allí, luego al final, por otras circunstancias personales, pues quería cambiarme de ciudad, encuentro trabajo en otra ciudad, que en el caso de esta ciudad era Sevilla, sigo allí, también en consultoría, pero con otros ámbitos, y ahora, de manera completamente accidental, estoy en la Universidad de Extremadura, en Cáceres, dando clases. El primer año que di clases, que todavía no sabría decir muy bien si me gusta, si no me gusta, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Como sí que tengo claro, ¿no? Que al final, digamos, como mi vocación dentro de la sociología, pues es investigación social aplicada, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues aplicado al desarrollo comunitario y al desarrollo local. Pero bueno, con esta etapa de mi vida que seguramente no nos interesará mucho, lo que os quería transmitir es que al final la vocación es algo que se construye, ¿no? Y que al final, al igual que se construye y también es cambiante, ¿no? Al final tenéis que pensar que nuestra vida laboral se construye de manera paralela a nuestra vida personal. Y entonces cada persona va a tener sus propios ritmos, sus propios intereses, y esos intereses van a ir cambiando con lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pensar cuando empezasteis la carrera, pues seguramente había un tipo de asignatura o cierta parte de la sociología que a lo mejor ahora que estéis al final, pues ha cambiado, ¿no? Ahora os interesa o tenéis otra perspectiva sobre en qué consiste esto de ser sociólogo, ¿no? Entonces, es muy importante mm, tener eso en cuenta, ¿no? De que cada persona tiene sus propios procesos, lo que sirve para unas no tiene que servir para otro, o por lo menos en el mismo momento, y aceptar esa incertidumbre, ¿no? Sobre todo es muy importante en el ámbito laboral para no frustraros. Al final, nos ha tocado construir nuestras carreras en un contexto súper cambiante
y lleno de incertidumbre. Y bueno, como no sabemos qué los depara, pues la mejor manera de navegar esa incertidumbre, yo creo que es perderle el miedo al cambio, ¿no? Y si de repente sentimos, como por ejemplo ha expresado muy bien Lucía, ¿no? Cuando hablaba de cómo había dejado las oposiciones, o Jonay, ¿no? Como del impacto de enterarse, pues que de repente va a ser padre y cómo te cambia los planes o las expectativas que tú tenías. Pues bueno, eso es la mejor manera, yo creo, o por lo menos desde mi experiencia, y lo que os aconsejaría, de transitar esa incertidumbre es no tener miedo al cambio, ¿no? No tener miedo al cambio y ser resiliente. Si de repente llegas un día y dices, vale, pues es que esto que he estado haciendo, que he estado invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, de repente no te gusta o necesitas ese cambio, no pasa nada. Al final, cada experiencia que tengamos, cada experiencia profesional, incluso experiencias profesionales que puede que tengáis que no estén relacionadas con la sociología, al final todas esas cosas mm, va a hacer, va a aumentar, digamos, como vuestro abanico de competencias y os va a dar un bagaje único que lo vais a poder, que después eso lo vais a poder integrar en vuestra carrera digamos, como de socióloga y de sociólogo. Entonces era eso, como bueno, que ante las adversidades que podráis encontrar en el camino, en esas encrucijadas en las que os podáis perder un poco, pues bueno, no desfallezcáis y eso, que al final es posible cambiar, ir construyéndose una carrera poco a poco, sin que tenga por qué ser pues una carrera lineal, un poco pues en función de cómo os vaya yendo la vida y lo que vayáis buscando en cada etapa. Y bueno, yo creo que con esto ya estaría. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Creo que ahora lo que toca es utilizar la preposición entre, ¿no? Vamos a hablar entre todas y entre todos. Así que tenéis la palabra y supongo... Ay, perdón, ¿queríais añadir algo? Ay, perdona. Serie de recursos prácticos, es decir, enlaces y cosas meramente prácticas que nos han servido para buscar formaciones, buscar becas, buscar prácticas, en fin, buscar todo tipo de cosas que te puedan servir para construir este bagaje, ¿no? Entonces, os las hemos dejado aquí y las hemos puesto en diapositiva para que podáis de verdad tenerlas y hacerle una foto. Y, ¿el qué? Ah, bueno, o sea, eso, por ejemplo, la coordinadora de ONG siempre publica ofertas de empleo en el tercer sector. Las becas de la Agencia Estatal de Cooperación, también hay un montón de eso, de posibilidades de voluntariado, de becas y tal. Y bueno, hay varias. Sí, no sé si luego será posible facilitaroslas en otro formato, pero que Sí, sí. sepáis que están ahí. A ver, la siguiente hay otra y también hemos puesto nuestros correos electrónicos porque de verdad, si tenéis alguna duda, si nos queréis preguntar algo, sentiros libres de usarlos y de preguntarnos, que al final ese tipo de cosas siempre sirven mucho. Así que eso ahí lo dejamos mientras tal. Yo sí que os quería decir que hay veces que desconocemos algunas cosas y bueno, seguramente conozcáis las prácticas Ícaro, que no sé si en la UPO Sí. se llaman igual, que son como las más conocidas, pero que también hay otra serie de cosas que os animéis siempre a hacer, lo que a veces es como, ay, acabo de hacer mi TFG o mi TFM y cómo me voy a presentar a eso. Además, al fondo veo a los compañeros de la UMA, del CISA, ellos hacen a veces unas convocatorias que son proyectos al mejor TFM, que se llama Juan del Pino. Presentaros, aunque no os cojan el jurado, son profesores universitarios de las universidades andaluzas de sociología y que os conozcan a lo mejor. Uno de los jurados que tiene vuestra línea de investigación os dice, ay, a mí me ha gustado este TFM y te llama y te dice, ¿te apetece seguir esta línea? O lo que decía Carmen, ser pesados con los profesores, a ellos son a quienes les llegan esas convocatorias, no a nosotros, que los profesores te los envíen, que sepan quiénes sois y te envíen, oye, mira, te paso esta convocatoria por si te apetece presentarte. A mí me pasó eso cuando terminé el TFM y me presenté así, una profesora me dijo, preséntate, o sea, mira esto, ¿te apetece presentar tu TFM? Y lo presenté. Un proyecto de investigación que les dan a IPs o a profesores universitarios
que uno de los baremos positivos es que el equipo hay investigadores noveles. Daros a conocer, a lo mejor os incluyen como una parte del equipo de ese proyecto de investigación y empiezas a formar parte pues, de proyectos como investigador novel. Pues es una forma de empezar, de que vuestro nombre empiece a aparecer en proyectos y luego sé que después vendrá otros, pero también las universidades tienen como proyectos para vosotros. Sé que ahora la UPO tiene una cosa que se llama Univergem, pero supongo que en la UGR hay otras, etcétera. O sea, que convocatorias de este, o sea, nos hemos puesto este ejemplo como los más, pero que de este tipo hay un montón. O sea, que vosotros intentarlo todo y lo que decía Carmen, lanzar 10 anzuelos y si uno pica, pues mejor eso que nada. Y bueno, nuestros contactos. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a ser pesados con vosotros, ¿no? Yo creo que nos han invitado a que lo seamos, así que prepararos para los anzuelos, ¿no? Bueno, los primeros anzuelos que sean preguntas o que sean reflexiones que queráis hacer ahora. Tenemos un poquito de tiempo, tenemos bastante tiempo, un cuarto de hora. No sé si eso es bastante, ¿no? El tiempo es dinero o se puede hacer cosas muy provechosas. Y de todas maneras, después seguimos con el café. Pero adelante, podéis tomar la palabra. Está ahí el micro. Venga, yo mismo puedo hablar. Pues adelante. Por allí. Sí, que yo oigo muy mal. Prefiero ir con el adelante. No. Hola, buenos días. Bueno, yo quería preguntar, ¿no teníais miedo de no estar suficientemente preparados para el trabajo que teníais que desempeñar? Porque yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en tercero y estoy empezando bueno, con el marco teórico. Y ya sinceramente me da miedo presentarme a un trabajo en el que decir, mierda, tengo que preparar un marco teórico. Gracias. Pues hablando de miedo, que además en sociología el miedo es un punto angular, ¿no? Lo que estáis, bueno, todos estudian sociología, la gran mayoría estudia sociología, y levanten la mano. Ahí todas, aquí todo el mundo. Pues bueno, ¿qué os voy a contar del miedo, no? El miedo mueve a la sociedad, el miedo nos empuja a hacer un montón de cosas. Y en parte por ahí va mi comentario cuando hablaba de los cambios que se producen en la vida, ¿no? De golpe ves que el suelo en el que te apoyas se mueve, ¿no? Y de ahí de donde surge la fuerza. De ahí donde surge la fuerza que te mueve hacia llegar a algún sitio. Entonces, cuando sintáis miedo, no, realmente el miedo forma parte de la vida, tanto personal como social, y creo que es una cosa que debemos de aprender a convivir con ella. No te creas que yo no tengo miedo aquí hoy, tengo el mismo miedo que tú probablemente a lo que comentas, y creo que no es algo que se pierde con la edad, ni mucho menos, ni con el futuro profesional, ni con el aprendizaje, no. Yo creo que el miedo es una constante y simplemente tenemos que aprender a convivir con ella. Si tienes miedo, empújate y hazlo con miedo, ¿no? Como dice, no me acuerdo quién era, pero había una frase que lo decía, si tienes miedo, hazlo con miedo. No te preocupes, que es algo que nos pasa a todos. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Perfecto. Y también seguramente la primera vez te equivoques, pero no te preocupes, la segunda ya no te equivocarás, es parte del proceso. Vale. A mí me da la sensación que aunque existen empresas, por ejemplo, como Taraceas, que hay pocas, y la competencia es muy alta para entrar, me da esa sensación, no sé si me equivoco. La cosa es que me pregunto si una nota, una media alta, os ha sido clave para entrar o desarrollaros, o la tenéis baja y no os ha hecho falta y ha sido más vuestra capacidad. Sí, o sea, yo creo que para insertarte en el mercado laboral en la empresa privada, realmente tu media como tal no importa, ¿no? Sino más, bueno, pues tu capacidad de arrancarte a hacer cosas, de atreverte, de como decía el compañero, de bueno, si me da un poco de miedo, lo hago con miedo y eso ha sido mucho más importante. Y luego realmente hay más empresas. Yo también pensaba que no había muchas empresas así en las que insertarse profesionalmente, ¿eh? Y luego te das cuenta de que hay más. Porque eso, en el ámbito de la consultoría, al final la administración pública siempre necesita que haya alguien que le haga investigación social para hacer políticas públicas. Yo he trabajado siempre vinculada a políticas públicas, políticas urbanas concretamente,
y la administración pública siempre necesita que haya alguien que haga ese trabajo, porque ellos realmente no lo hacen. Entonces, búscalas y de verdad que las encontrarás. Y, y sí, no, o sea, creo que vale más para hacer eso, como un poco tus ganas, tu capacidad de ser resolutiva y de ir aprendiendo sobre la marcha, que, que tengas una nota, una media alta. Además, en la consultoría, bueno, esto no lo he dicho antes, como que lo tenía pensado también y se me pasó. No investigas como te enseñan en la universidad, ¿no? En la universidad puedes investigar sin tantos condicionantes de tiempo ni materiales. En la consultoría, una administración pública te hace un encargo generalmente peor pagado del encargo que te están haciendo y además con un plazo muy limitado porque ellos necesitan eso para diseñar una política pública e intervenir ya en una situación. Entonces, en la consultoría vas a tener que desaprender mucho de lo que has aprendido en la carrera y aprender muchas cosas nuevas. O sea que sí, no creo que la nota media importa si quieres una FP. Pero bueno. Yo en mis primeras reuniones con el equipo de tareas me dijeron una frase que no se me olvida y es que en la consultoría una de las cosas más importantes es tener hambre. Y tener hambre en el mundo consultor es querer comer entre el mundo, tener ilusión, querer hacer las cosas bien, que no te dé miedo a coger las cosas, a equivocarte. Yo creo que lo que dice Carmen es verdad. La nota solo sirve para la vida académica pura y dura, porque sin nota no te la dan. Y eso también es creo que una cosa que tenemos los estudiantes miedo de, si no tenemos 9 y 10, ¿qué? Es como, siempre hay gente, mejor, por lo que decía Carmen, no frustréis, no hay mejor que vosotros es que mis compañeros tienen una media de 9,8 y yo de 7,4. Bueno, es que a lo mejor a ti no te hace falta para lo que quieres, o tú eres mejor en otras cosas, o sea, como, no, pero yo creo que, con perdón de los profesores, la vida universitaria como que nos encauza un poco hay que tener matrículas de honor, hay que, dependiendo de la nota te das esto, y cuando te entras a la vida laboral te desligas un poco de ahí y te das cuenta que no es lo más importante como te han hecho creer en la carrera. Bueno, mi pregunta va para Adriana, preferentemente, y es acerca de cómo ves materializado tu trabajo, porque dedicándote a la investigación aplicada, me imagino que como que conectas mucho más con los frutos de la investigación, que en nuestro Perdón, caso, no te oigo muy bien. ay, si podrías profundizar en cómo ves los resultados de tu investigación al ser aplicada, qué cambios ves o cómo afecta a la realidad. En- Vale, claro, al final la investigación aplicada es investigación aplicada a proyectos concretos, ¿no? Entonces tú al final, yo digamos, mi experiencia concreta que he tenido dentro de la consultoría, porque la consultoría es un sector enorme, han sido realizando investigaciones y procesos participativos para el desarrollo comunitario y el desarrollo local. Y luego, más recientemente, haciendo pues, un diseño y análisis de políticas públicas. Entonces, claro, tú lo ves porque al final, al estudiar, al investigar, para tú a partir de esa investigación desarrollar un proyecto, al final es una cosa tangible que lo tienes ahí, ¿no? Como que tu primer resultado es el tener ese documento que es tu proyecto. Entonces, por ejemplo, pues si tú estás haciendo un plan municipal de igualdad, ¿no? Pues claro, tú al final, digamos como que el fruto de tu trabajo es ese diagnóstico, en ese caso, pues de género que tú has hecho para desarrollar esas políticas públicas y luego pues esas acciones y medidas que ha dado lugar pues a una agenda concreta de género, ¿no? A un plan de igualdad que un municipio en concreto está aplicando. Y luego, con el paso del tiempo, claro, pues tú ves ese impacto que está teniendo, ¿no? Porque o bien, si te han encargado a ti el seguimiento y la evaluación de este ejemplo que os he puesto, ¿no? Del plan de igualdad, pues lo vas viendo poco a poco, pero si no también, pues por ejemplo, pues en las noticias mismamente, ¿no? Pues a lo mejor sale que en tal municipio se ha hecho un nuevo programa pues, para atender a las víctimas de violencia de género con discapacidad, que es una cosa novedosa. Claro, pues tú ves eso y tú sabes que ha sido gracias
a ti, digamos, ¿no? Como que tú has puesto ahí tu granito de arena. Entonces, es muy satisfactorio. Por ejemplo, para mí eso resultaba más satisfactorio que a lo mejor el tipo de investigación que te enseñan en la universidad, ¿no? Que es como todo un poco más, parece como más teórico, que está todo un poco más en el aire. Entonces, bueno, en eso es en lo que consiste la investigación aplicada, ¿no? Como lo aplicas al desarrollo de proyectos concretos, pues tú luego ves ese proyecto montado y también vas viendo pues la evolución del proyecto, si va bien, si va mal. También hay veces que es un poco frustrante porque a lo mejor tú has hecho un estudio que le has dedicado muchísimo tiempo, que lo has hecho con mucho mimo, del que estás muy orgullosa, y luego también ves pues, que ese estudio no lo han tenido en cuenta, que a lo mejor te lo han pedido pues porque les obligaban a tener ese estudio. Y bueno, también tiene su parte un poco así, pues más, también a veces regulera, pero está bien. No sé si te he respondido, me voy por la... ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí. Buenas, yo tengo una pregunta hacia Carmen Medina, principalmente porque me ha interesado lo de las políticas públicas y quería saber si existe alguna recomendación que pueda hacerme para iniciarme en ese mundillo, porque al final conozco máster, por ejemplo, en España, pero no sé exactamente cómo empezar. En bueno, a ver, si trabajas en consultoría, es muy frecuente que trabajes orientado a la elaboración de política pública. Luego, yo también he trabajado mucho con un grupo de investigación de la universidad que tiene relación con instituciones públicas, que lo contratan a este grupo para que haga las veces de consultora de alguna forma, y eso habilita al grupo de investigación a contratar a gente de manera un poco libre, ¿sabes? Sin tener que fijarse en tu nota ni nada, sino que puedes escribirle a alguien que tenga ese tipo de... Sí, infórmate si en tu universidad, que seguro, sobre todo en temas de políticas públicas urbanas, hay un montón de universidades y de facultades de sociología colaborando con ayuntamientos, diputaciones, la Junta, para hacer este tipo de cosas. Esos grupos de investigación tienen un contrato privado de alguna forma con la administración pública que les habilita para contratarte a ti, por ejemplo. Y entonces, bueno, si buscas en una consultora o en un grupo de investigación de estas características, vas a acabar trabajando orientado a hacer políticas públicas, porque al final es pues la administración pidiéndole a alguien que sabe investigar una base para diseñar una política o para analizar una política, ver qué cosas no están funcionando de una política pública. Y ahora mismo, por ejemplo, yo estoy participando ahora como autónoma con Juan, que es ese chico que está ahí, en un proyecto que tiene la Universidad de Jaén y la UCO con el Ayuntamiento de Cabra, bueno, de una cosa de soledad no deseada de personas mayores. Y esto el Ayuntamiento nos lo ha encargado para, ahora que empieza la financiación, el nuevo periodo de financiación europea, pedir sobre la base de ese estudio financiación para desarrollar nuevos proyectos. Entonces, si te interesa eso, también te animo a que busques en LinkedIn a las consultoras y las sigas y estés al día porque muchas veces hacen seminarios y, por ejemplo, pues si quieres trabajar orientado a política pública, saber cuál es el ritmo de la financiación europea, que es una cosa de la que así puedes estar un poco al día, te va a venir muy bien porque vas a saber en qué momento va a haber pico de trabajo. Por ejemplo, ahora empieza el periodo de financiación, lo cual es bueno porque muchas entidades públicas necesitan diagnósticos para pedir fondos europeos y poder iniciar proyectos. Entonces, es un buen momento tirarle a las consultoras ahora porque la administración necesita diagnósticos. No sé si te he respondido. Todavía nos queda un poquito de tiempo, ¿eh? Todavía somos ricos en tiempo antes del café. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. Hola, buena. Mi pregunta era sobre el tema del teletrabajo, porque yo no sabía que una socióloga o un sociólogo se podía dedicar al teletrabajo. Y me gustaría que me explicara un poco más en profundidad en qué consiste exactamente el teletrabajo y el tema de publicidad y eso. De publicidad, dices, ¿te refieres al sector de la publicidad? Eh, el teletrabajo, bueno, mm, como he comentado antes, es un término que como se ha puesto más de moda a raíz de la pandemia y demás,
pero más porque no nos quedó otra que meternos por ahí. Pero realmente el teletrabajo es adaptable hoy en día casi a cualquier sector, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado teletrabajando durante todo el periodo de pandemia, pues lo que nos ha hecho es, al que no entendía mucho de herramientas digitales, digamos, pues le ha puesto rápidamente las pilas en ese sentido, se ha tenido que formar in extremis. Pero bueno, al final, nosotros, por ejemplo, a nivel pragmático, pues trabajamos diseñando, trabajamos escribiendo, trabajamos redactando, trabajamos comunicándonos tanto con clientes como con proveedores o personas que forman parte de lo que es la estrategia de comunicación y demás. Y al final, pues, todo eso se basa como en conversaciones, ¿no? En poner de acuerdo a equipos y demás. Entonces, realmente el teletrabajo no se diferencia demasiado del trabajo físico, o sea, del trabajo presencial, perdón. Es simplemente una forma distinta de aplicarlo y hay a quien le ha gustado mucho, hay a quien, a mí, por ejemplo, no, a mí me gusta estar, digamos, presencialmente, pero bueno, es una opción que está que tenemos a nuestro alcance y que nos ha salvado de una bastante importante recientemente. ¿Tiene alguna otra pregunta relacionada con el teletrabajo? Me refiero, algo más concreto, ¿tienes miedo al teletrabajo? Me refiero, no es por comprenderte un poco mejor, para no darte una respuesta así muy genérica. Más que nada, el tema de la publicidad, porque no sé exactamente qué tipo de publicidad puedes hacer. Si Realmente, puedes poner un ejemplo. realmente la misma. ¿Te refieres a qué tipo de publicidad hacemos? A ver, nosotros trabajamos mayoritariamente para otras empresas, para empresas que quieren buscar. Realmente la publicidad se trata de conectar dos puntos, ¿no? Se trata de generar una respuesta a una necesidad, ¿no? Y pues me duele la cabeza, ¿no? Pues ante el problema del dolor de cabeza, pues hay una especie de competencia entre muchas soluciones al dolor de cabeza que todas levantan la mano al mismo tiempo. Y es como la publicidad hace que tu mano esté más alta o algo así, ¿no? O que te destaques sobre el resto de propuestas del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través de unos procesos de investigación detectamos cuáles pueden ser los puntos que no se han tocado hasta ese momento. Por ejemplo, hablando del dolor de cabeza, pues nadie se ha dirigido. Por ejemplo, hace poco con el sector de las alarmas, ¿no? El sector de las alarmas como que a mí me recuerda mucho a La Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck. No sé si habéis tocado algún fragmento por ahí, o el libro incluso que está en la biblioteca. Es como la sociedad está llena de riesgos, ¿no? Y ante esos riesgos se crean, según decía Ulrich Beck, de una forma como muy catastrófica, es como que se crean a granel las soluciones, las cuales tienes que pagar para utilizar, ¿no? Pues entre todas esas soluciones hay que elegir una, ¿no? No te vas a comprar 20 pastillas para el dolor de cabeza, te compras una. ¿Cuál compras? Pues normalmente es una cosa como más irracional, ¿no? Es como un impulso que no sabes por qué, pero compras una determinada que conoces más. Y relacionado, por ejemplo, con el sector de las alarmas, hace poco dimos con la oportunidad de vender la alarma de una forma menos alarmante. Nunca mejor dicho, ¿no? La alarma es como, va a permitir que alguien entre a robar a tu casa, toma la solución, tal. Entonces, vimos que de una forma menos alarmante la gente podría, digamos, es una forma de diferenciar a una marca. Gente que una marca de alarma ahora te dice que en vez de asustarte porque puedan llegar a robarte, la felicidad de sentirte protegido. Estamos recurriendo a otro punto neurológico, ¿no? A la hora de activar el impulso en la compra. Pues todo eso se estudia previamente y se pone en marcha. Pues, al final lo que se ve pues, es una gráfica o es un vídeo o es un material que lleva implícita esa investigación previa y que lo que hace directamente es seducirte para que me elija entre otras opciones. Que al final es lo que hacemos todos. Cuando nos presentamos una entrevista, entre otros 20 candidatos, pues tienes que ser tú, ¿no? Y eso es lo que hace un poco la publicidad. El teletrabajo, pues es lo mismo, pero desde casa. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay una pregunta, hay dos. Pues venga, las dos últimas, si os parece, ¿vale? Para que no retrasemos el café. ¿Sí? Bueno, pues adelante. Mi pregunta va dirigida a Adriana, porque ha hablado del tema de cooperación, a mí me interesa mucho, es una obsesión mía. Y quería preguntarte por el grado que hiciste, el máster,
y también porque yo es algo que quiero hacer cuando termine la carrera, irme de voluntariado internacional y en principio no me pagan, o sea, es voluntario y es como altruista, pero claro, también dónde diferencias tú el voluntariado del trabajo y cómo las ONG, si tú has visto como que pongan muchos impedimentos a la hora de dar trabajo a alguien, porque siempre tienen voluntarios, entonces no sé si hay futuro por ahí o no sé. Sí, sí que hay futuro. A ver, al final, cuando, claro, dependiendo, al final el tercer sector es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, dependiendo un poco, pues, del tipo de área que escojas, ¿no? Como del público, sobre todo, con el que vayas a trabajar, al que vayas dirigido tus intervenciones, pues tienen más posibilidad o menos de conectar con ellos a la hora de hacer tu voluntariado, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas haces un voluntariado con una ONG que se dedica a trabajar con temas con infancia, pues por ejemplo, ahí como voluntaria vas a tener un margen menor porque es muy delicado, ¿no? Trabajar con menores o a lo mejor ya para el tipo de actividades que desarrollan, pues aunque lo hagas de manera voluntaria, te piden un determinado perfil, ¿no? Pues a lo mejor vas a estar de voluntaria, pero a lo mejor lo que buscan en concreto, pues es una educadora social o alguien que tenga el grado de magisterio, porque es muy concreto, ¿no? Pero bueno, de manera general, lo que se diferenciaría en mi experiencia, ¿no? Yo he hecho voluntariado en Cruz Roja, sobre todo con el tema de refugiados, y luego en una asociación que estaba en mi ciudad, que se llama Fundación Atabal, que hacen cosas de desarrollo sostenible y creación de comunidades en barrio, ¿no? Con el concepto de los barrios en transición. Entonces, claro, por ejemplo, ahí, pues la experiencia con Cruz Roja es al final un tipo de población, digamos, como más delicada o que a lo mejor pues necesita determinados idiomas para poderte comunicar con esas personas. Entonces, por ejemplo, pues ahí tienes un ámbito más limitado. En la otra, que hacían otro tipo de actividades, más de dinamización, de participación, pues ahí prácticamente había mucha gente que era voluntaria, que tenía el mismo papel que personas que estaban trabajando, estaban en nómina en la ONG, ¿no? Luego sí que es verdad que evidentemente como todo el trabajo de gestión que implica llevar una ONG, así como el diseño de proyectos y el desarrollo de proyectos, pues eso rara vez lo ves en el voluntariado, ¿no? Pero sí que es una primera manera de empezar a conocer cómo funciona una ONG desde dentro y a familiarizarte pues con ciertos procesos que tienen que hacerse, también digamos como con cierta terminología, vas como adquiriendo ciertas herramientas. Y luego yo por ejemplo en mi caso lo que hice, yo soy extremeña y era una formación de la Junta de Extremadura que estaba muy bien, se llamaba Jóvenes Cooperantes y tenías un primer bloque teórico y luego un segundo bloque de práctica, que además te daba la oportunidad de hacer las prácticas en terreno, las cuales no pude hacerlas porque llegó el COVID y lo suspendieron. Pero, por ejemplo, aquí en Andalucía está el programa Volpa, que es de Entre Cultura y es similar, tienes una parte de formación y luego esa parte de práctica. Y conozco a gente que ha hecho algunos de los dos programas y se han insertado después en el mundo laboral trabajando en la cooperación, ¿no? Aunque luego, bueno, pues estando aquí en Granada, el máster de cooperación de la Universidad de Granada es muy bueno. Yo, por ejemplo, el que hice fue el máster de cultura de paz, conflicto y derechos humanos, pues yo sobre todo lo que te recomendaría es como hacer como esa parte de voluntariado para empezar a ver cómo funciona y eso, participar en este tipo de programas que tienen práctica, además casi todos tienen práctica fuera, que luego también es una experiencia que pues enriquece mucho a nivel personal, ¿no? Y terminar, y terminar, digamos, con un máster, o hacer primero el máster y a raíz del máster puedes acceder pues, a diversas experiencias y demás. Y luego el mundo de la ONG suele ser como un mundo muy cerrado en el que todo el mundo se conoce. Entonces, una vez ya tú entras, sea la organización que sea, eh, es fácil moverse de una organización a otra, es muy fácil crear red. Entonces, yo creo eso, que es
un sector muy bonito para dedicarse y no creo que te cueste mucho desenvolverte en él. Y ya está. Pues nada, bueno, una vamos a última terminar con las preposiciones desde la Asociación Andaluza de Sociología. Le damos las gracias a todas vosotras, también Jonay. Y bueno, toca café, ¿no? Entre todos nos vamos a ir yendo para allá a tomar el café, donde ayer, Lola, ¿no? En el mismo sitio que ayer. Así que muchísimas gracias, empezando por vosotros cuatro y continuando por todos. Ha sido un placer y nada, seguimos después del café, ¿eh?